Hola, soy Óscar Yebra y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 18º café con un exjugador de clubes ACB como León, Gijón, Valladolid y Valencia, que lleva casi ya 9 años trabajando como entrenador en China, actualmente para el club Guangxia Lions. Óscar Yebra. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Robert? Muchas gracias. Bien, encantado de estar aquí y muy agradecido. El placer es mío, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Creo que tienes un perfil muy interesante, no solamente por tu etapa como jugador ACB, donde jugaste, si no me equivoco, un total de 431 partidos, sino también como entrenador, porque llevas ya, como comentaba, casi 9 años trabajando en China, donde, bueno, pues el baloncesto ha ido creciendo bastante en los últimos años y tú lo habrás podido ver desde dentro. Entonces, me parece súper interesante también tener esa visión de una persona que ha visto crecer este baloncesto, pues vamos, desde dentro, como decía. Así que nada, vamos a empezar. Primera pregunta de rigor que les cae a todo el mundo, de esta no te salvas. ¿Quién es Óscar Yebra? Bueno, yo creo que soy un tipo bastante normal. Evidentemente el baloncesto marca mi vida desde los 8 años y todo lo que ha sucedido alrededor de mis experiencias y alrededor de las cosas que he hecho ha tenido que ver con el baloncesto. Entonces, no se puede separar, creo que es muy difícil separar el Óscar Yebra jugador o exjugador, entrenador y scout del Óscar Yebra persona o individuo, porque están íntimamente relacionadas y muy integradas además. Por lo demás, como te digo, una persona muy normal que disfruta el tiempo con la familia, o lo intenta por lo menos, porque no siempre es fácil, que desafortunadamente en los últimos tiempos, por la distancia también, pues es algo más difícil, y que le gustan las pequeñas cosas. Me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta ver la tele con mi mujer, con mi hijo, me gusta pasar tiempo con amigos y no sé, todo como muy normal, ¿no? Un poco, no aburrido, pero como muy normal, sin grandes estridencias. Me gusta viajar, he podido viajar menos de lo que me gustaría, eso sí, a pesar de que el baloncesto me ha dado oportunidades increíbles, pero me hubiera gustado viajar más todavía. Y si tengo algún vicio oculto, digamos, o algo que me gusta mucho, mucho, que he podido hacer poco, es ver música en directo, que eso sí que lo he hecho de menos y que probablemente lo habría cambiado. Muy bien. Yo he dicho entrenador y exjugador, pero como comentabas, polifacético total, porque también tienes una faceta ahí como conferenciante, ¿no? Como formador en temas de relaciones públicas en el ámbito empresarial un poco. Ahora lo hablaremos de todo eso. Pero lo primero que me viene a la mente es ¿por qué China? Bueno, la historia es tan sencilla o compleja como lo siguiente. Yo cuando me retiro 2011 intenté dedicarme a otras actividades que no tenían que ver con el baloncesto. Mi retirada, no sé si tocaremos el tema, mi retirada fue como la de casi todos los jugadores profesionales, fue traumática porque me retiró la competición, no me retiré porque me dio la gana. Y entonces los 3 años siguientes me intenté focalizar en cosas que no tenían nada que ver con el baloncesto. En 2015 me surge la posibilidad de poder venir a China a partir de contactos que yo tenía internacionalmente y que me ofrecieron la posibilidad de venir a entrenar en una academia de críos, una escuela de baloncesto para niños pequeños. Lo valoramos a nivel familiar y nos pareció una opción muy interesante, no tanto a nivel profesional, sino como a nivel de experiencia vital, sobre todo para nuestro hijo, que en aquel momento tenía 10 años recién, como que iba a cumplir 10 años, vaya. Así que nos vinimos, nos liamos la manta a la cabeza y nos vinimos toda la familia para acá, mi mujer, mi hijo y yo. Y la verdad es que, bueno, yo creo que ha sido un desafío desde el principio, pero nos ha hecho crecer a todos en muchos niveles. Creo que nos ha facilitado, nos ha acercado a una cultura diferente, nos ha facilitado comprender mejor a gente que es muy diferente a nosotros. Y yo creo que también nos ha endurecido. No solo el tema de la pandemia, que lo vivimos aquí en China y fue difícil, sino pues bueno, todo lo que tiene que ver con lo complejo que es para un extranjero vivir y trabajar en un país como China. Pero estamos muy agradecidos de la oportunidad, seguimos aquí, yo creo que seguiremos un tiempo. Y no fue la primera opción, ni tampoco la mejor en aquel momento a nivel profesional, pero sí la que creíamos que nos podía dar más cosas a nivel personal. Y
yo creo que hemos acertado, la verdad. Claro. Sí que tocaremos esto que comentabas o lo tengo apuntado, no se me olvida, lo de la retirada, porque David Navarro, por ejemplo, también comentó que estuvo jodido. O sea, hablando claro, estuvo muy jodido cuando acabó. Pero siguiendo con la parte de tu llegada a China, ¿cómo fue la adaptación en el sentido de muchas veces programas como Españoles por el Mundo, vale? Y tú ves ahí casos de éxito, que todo va genial y todo lo bonito, ¿no? Pero no es fácil, porque cuando tú te vas fuera, incluso siendo en una ciudad de España, que estás lejos de tu familia, ya hay un periodo de adaptación en el que tienes que adaptarte a el equipo, a las costumbres de la zona, al clima, vale. O incluso si te vas a otro país, pero eso Europa, que estás, digamos, a 1 hora, 2 horas, 3 horas en avión de tu ciudad, pues incluso así también tienes una adaptación. Vale, ¿cómo es irte al otro continente, a la otra parte del mundo, con mujer y hijo? Porque una cosa es irte solo, irte con mujer es otra cosa, irte con mujer y hijo es otra completamente diferente. Bueno, sí, evidentemente tienes razón y fue así. Yo me vine aquí en mayo, bueno, sí, mayo, final de mayo, creo recordar, el 2015, solo. Em, la adaptación al trabajo no fue difícil porque, bueno, yo he viajado bastante con el tema del baloncesto y me considero bastante flexible en ese sentido. Entonces, la adaptación al trabajo no fue muy compleja, aunque es verdad que hay muchas particularidades con las empresas chinas y al trabajar con niños pequeños, las familias, etcétera, las condiciones de entrenamiento, las pistas, bueno, pero bueno, digamos que es posible. La parte más compleja fue en 2 meses encontrar un hogar donde pudiéramos estar todos a gusto como familia y encontrar colegio para mi hijo. Eso fueron los dos grandes retos, digamos, ¿no? Entonces yo utilizaba todo mi tiempo libre para buscar colegios, entrevistarme con colegios, ver cuál era la mejor opción, si era un colegio chino con parte del programa internacional, si era un programa totalmente internacional con un toque chino, luego cuál era el coste, porque los costes de los colegios internacionales aquí son, pues evidentemente son muy caros, cómo podíamos hacer, no sé, había muchas cosas, dónde íbamos a vivir, ya no solamente por lo que era la casa, sino en qué situación estaba, cómo me iba a poder transportar hasta mi trabajo porque las distancias son enormes. Bueno, una auténtica locura que fue compleja, pero bueno, la verdad que se dio bien. Conseguí encontrar todo y tenerlo todo preparado para cuando llegaron ellos en agosto y prácticamente al cabo de un mes o menos mi hijo ya estaba en el colegio y la casa ya estaba pues a 10 minutos o menos caminando de donde yo trabajaba. Entonces, bien, contentos. La adaptación, bueno, no fue sencilla, obviamente. A nivel de la comida y todo esto, nosotros no teníamos problema. Ya nos gustaba la comida china antes de venir y la parte donde nosotros llegamos, que es el noreste de China, en Dalian, la comida se parece mucho a la comida española, sobre todo a la comida del norte de España. Tienen pues mucho cerdo, tienen incluso cosas como los callos, o tienen legumbre, tienen platos de cuchara, luego los noodles, pues bueno, a nosotros nos gustaban. La ciudad en concreto donde estábamos es una ciudad muy conocida en el país por el marisco, entonces pescado y marisco muy bueno, de primera calidad, muy baratito. No sé, esto no es una ciudad de comida picante como algunas del suroeste o del centro de China, entonces, bueno, en ese sentido no tal. Nos costó mucho adaptarnos en las relaciones personales, obviamente, en el hecho de que no había mucha gente extranjera con la que nos pudiéramos comunicar y obviamente la distancia también con la familia, que al principio se hace durilla, ¿no? Pero ¿Y el yo creo, idioma qué tal? bueno, yo nada más llegar, yo ya hablaba inglés, entonces mi trabajo era inglés con un traductor. Mi mujer hablaba algo de inglés y más o menos rápidamente se empezó a trabajar como profesora de español para alumnos chinos y utilizaba el inglés como idioma puente. Entonces, ahí más o menos bien. En el día a día nosotros no hablábamos chino, obviamente, pero bueno, la verdad que la gente nos trató muy bien. Entonces, íbamos al mercado, y bastante rápido nos hicimos con las cositas básicas y luego con mímica y luego con traductores en las aplicaciones del móvil y luego supermercados que había Walmart, que es como si fuera un Carrefour pequeño, había Metro, que es como si fuese un Macro en España, había un montón de sitios donde podías ir y comprar a dedo, como digo yo, ¿no? Con las etiquetas y era bastante visual todo. En ese sentido, no, siempre hemos sido bastante resolutivos en ese sentido, yo creo, ¿no? Algunos líos con los taxis al principio, pero en general bastante bien. Y mi hijo,
Prácticamente nada más llegar empezó con las clases de chino y al cabo de 2, 3 años ya hablaba chino bastante fluido y hasta los 15 años tenía un nivel de chino alto, bastante alto. Entonces, bueno, pues estando con él también obviamente todo era más fácil. Claro. Imagínate, eso ya se lo lleva para siempre, ¿eh? Castellano, el chino, entiendo que quizás inglés también. Él habla inglés, es bilingüe total. Yo, bueno, muchas veces bromeamos con que habla mejor inglés que castellano porque él estudió en China, pero estudiaba en un colegio canadiense. Entonces, prácticamente desde los 10 años todo era inglés, 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 más las clases de chino y en castellano era con nosotros en casa. Claro. Eh, sí, bueno, los últimos 3 años ha estado viviendo en Dinamarca, con lo cual habla algo también de danés. Y como los primeros 10 años los vivo en Valencia, pues algo de valenciano. Pero sí, evidentemente tener chino, castellano e inglés, pues es una ventaja. Esperamos y él espera que sea una ventaja a nivel profesional. Pero de momento para las relaciones personales es una ventaja y la verdad que es algo muy importante. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué es lo que hace que después de 8 años, de casi 9 años, quieras seguir trabajando allí? O sea, ¿te has planteado volver a España, a Europa, o de momento dices, mira, nosotros estamos bien aquí, hemos montado nuestra vida aquí, nuestro trabajo aquí, estamos bien? No, bueno, a nivel profesional estoy muy bien. Quiero decir, empecé con niños pequeñitos y ahora estoy llevando el segundo equipo de un club de la CBA, que es, pues como te he comentado en alguna ocasión, llevo el equipo que disputa las competiciones U18, U19 o 21 y la Liga de Desarrollo, que es el equivalente a la G-League. Mm. Eh, Estoy en un club que trabaja bien la cantera, con unas instalaciones que están muy bien, la verdad, en una ciudad que está muy bien, en Hangzhou, que es probablemente la cuarta o quinta ciudad o el top 4 o top 5 más importantes ciudades en China, junto con Shanghai, Beijing, Guangzhou, quizás Shenzhen a lo mejor. Eh, lo que hago me gusta, creo que lo valoran, tengo unas muy buenas condiciones laborales y no sé, le encuentro significado a lo que hago. La vida en China, como te he dicho, pues es una montaña rusa. Hay días que estás encantado y hay días que quieres matar a todo el mundo, pero este año pasado, por diferentes circunstancias, he pasado bastantes meses en España y me pasaba exactamente igual, que hay días que estás encantado de la vida y hay días que te quieres marchar corriendo. Claro, eso como en todos los sitios. Entonces, ese no es un factor determinante y mi familia, pues esa es la parte más dura. Lógicamente, Claro, esa es la parte más dura, ¿no? Con mi madre y mi padre fallecidos ya, mis hermanos los tengo en Madrid y esa es la parte de mis sobrinas y esa es la parte que más nos cuesta a ese nivel. Pero volver a Europa o volver a España a entrenar, a trabajar, no me llama ahora mismo nada, en absoluto. Sinceramente, estoy contento aquí, estoy a gusto con lo que hago y mientras aquí esté bien, no soy tampoco una persona que esté continuamente buscando un reto, un desafío porque necesito algo más. Lo que tengo ahora mismo me ha costado años en China, porque he ido subiendo poco a poco. Después de los niños entrené a una universidad aquí, después estuve entrenando baloncesto profesional, pero o sea, aquí se llama Wild Ball, que es como jugar por dinero partidos o torneos concretos, no hay una liga, mm, y la disputan exjugadores de la CBA o exjugadores de la NBL, que es la segunda división, universitarios, gente que no amateur. Y eso estuve 1 año y medio también entrenando y luego me surgió esta posibilidad. Entonces, poco a poco voy subiendo peldaños y estoy contento con lo que hago ahora. Así que de momento no tengo intención de volver. muy bien. ¿Se valora el entrenador español fuera? Sí. Tenemos ahí una Bueno, buena... voy a matizártelo. Se valora el currículum, pero se valora más el conocimiento y la capacidad para adaptarte. Eh, los chinos, yo siempre digo lo mismo, los chinos hay ciertas cosas en las que están un poco por detrás, como nos pasaba a nosotros hace 40 o 50 años, pero los chinos no son tontos. Y al final, el deporte tiene una particularidad y es que la transferencia de conocimiento es muy rápida. Entonces, aquí ya hay entrenadores que tácticamente saben mucho, hay gente que es capaz de desarrollar la técnica individual a un nivel muy alto, los organigramas de los clubes cada vez trabajan mejor, los americanos que vienen aquí a la CBA pues son gente con experiencia en la NBA, los entrenadores que vienen de Francia, de Serbia, de Italia, son gente de un nivel muy alto. Entonces cuando llega el entrenador español tú no puedes vivir eternamente de la herencia de la selección española. O sea, hay Claro, gente que... Es que yo soy entrenador español ya, pero eso no significa que seas un entrenador muy capacitado.
Tú vienes de un sitio donde el baloncesto tiene una importancia, donde la selección nacional la está haciendo bien, obviamente, y todos lo saben desde hace X tiempo, gracias a la generación, particularmente gracias a la generación del 80, pero no solamente de ahí. Y los entrenadores saben que tienen un cierto nivel, pero luego hay que llegar aquí y hay que demostrar ese nivel y luego hay que ser capaz de adaptarte. Yo siempre digo lo mismo, cuando los entrenadores extranjeros llegan a China, la principal barrera que se encuentran es ellos mismos. Si eres capaz de adaptarte y de saber que vienes aquí a aportar conocimiento, a aportar valor a un lugar donde, en un lugar donde hay muchas necesidades, pero donde tú no eres ni el más listo, ni lo que tú dices es siempre verdad, y aunque sea verdad, tienes que entender que estás en casa de otra persona ayudándole a crecer, y eso hay que empatizar bastante, porque conozco muchos entrenadores que han venido aquí y han perdido los papeles y la paciencia y no quieren saber nada y dicen, uff, es que aquí es imposible trabajar porque no me entienden, porque vamos a diferentes velocidades, porque, bueno, pues, es que, quiero decir, Eres tú el que vienes, claro. Salir de España tiene, claro, salir de España tiene sus retos. No, yo soy entrenador español, me voy a otro país y quiero que me paguen mucho y que además me hagan caso en todo y que todo sea muy rápido y como yo quiero. Y si no me entienden es culpa de ellos. Y no funciona así. Muy bien. Vamos a cambiar un poco. Vamos a ir hacia atrás. Voy a repasar un poco tu carrera como jugador, los equipos en los que estuviste, porque estábamos hablando de tu experiencia en China, pero es que ahora cuando repase has estado, perdón, en otros países también, gracias al baloncesto, en este caso como jugador. Empezaste a nivel profesional, me refiero, en León, en la 93-94, si no me equivoco. Después fuiste a Limoges en la 98-99 en Francia. Después Gijón, 99-2000 hasta la 2001. Valladolid, 2001 hasta la 2004, perdón. Valencia, 2004-2006. Valladolid, 2006-2008. Después Teherán, en Irán, 2008-2009. Y después Melilla, en la 2010-2011, donde ya, si no me equivoco, es donde te retiras. Entonces, de Francia y de Irán, porque es que ahora yo me ponía a pensar y digo, China, completamente diferente, Irán, completamente diferente, y luego tenemos Francia, que es un país europeo, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas o qué te llevas de cada una de estas dos que he dicho, ¿no? De Francia y de Irán. China ya hemos hablado. ¿Con qué te quedas a nivel de país, ¿no? O de vivencia personal en la ciudad? Y luego a nivel de baloncesto, porque también cambia mucho. Entiendo que sobre todo en Irán. Bueno, el primer matiz es, siempre considero que mi carrera profesional empezó en Badalona en el 90. Porque yo llegué con 16 años y yo venía del colegio leonés en León y era un colegio y de repente llego a un club como el Juventud. Y esos 3 años estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda, marcaron sí o sí mi carrera profesional. Claro. Sin esos 3 años no tiene sentido hablar de mi carrera porque yo no... O sea, el Óscar Yebra que llega a Badalona y el Óscar Yebra que sale de Badalona no tiene absolutamente nada que ver. Luego, obviamente, mis años en León con Gustavo Aranzana es donde yo aprendo y entiendo lo que es el negocio y de qué se trata jugar en la Liga ACB. No solo llegar, sino mantenerte e intentar tener un papel más relevante cada año. La etapa en Francia o el año en Francia surge de una necesidad contractual casi, porque yo acabo mi contrato en León, yo no quiero continuar allí por diferentes razones, ellos no me quieren dejar ir, van al derecho de tanteo y bueno, pues yo busco alternativas para seguir jugando, digamos, o irme de España, porque yo no tenía ningún problema pensando en irme fuera de España. En aquel momento muy poca gente había salido a jugar fuera. Recuerdo que Ricky Peral había ido a Grecia, recuerdo que también Juana Morales creo que había ido a Grecia, Alfonso Reyes había ido a Paris Saint-Germain, seguro que me dejo alguno, pero vamos, eran los cuentas con la mano, ¿no? Y yo ese verano recuerdo que surge la primera edición de la Summer League de Treviso, que en aquel momento era la Nike Summer League Treviso y que en aquella época tenías que mandar una cinta de highlights para que te eligieran. Yo voy allí, coincidí con unos cuantos jugadores de ACB, con gente, no sé, en paz descanse, con Sergio Luic, estaba Víctor Alemán, estaba Freddy Navarrete, no sé, gente española y luego americanos o extranjeros que habían estado en la Liga ACB o que posteriormente estarían, como por ejemplo el caso de Tim Inskas, que después coincidimos como compañeros en Valencia y que también estuvo en Baskonia y nos enfrentamos y tal.
Y estando la historia es que yo creo que es bastante definitoria para saber cómo yo llego a Francia. En la Liga de Verano de Treviso, mi entrenador en la final es el entrenador de Limoges. Y a mí en la final me va muy bien, la verdad que juego me va muy bien, ganamos y entonces me dice, te voy a hacer una oferta, soy el entrenador de Limoges francés y quiero hacerte una oferta, quiero que te unas a nosotros. Y nada, al día siguiente en el desayuno tenía una oferta encima de la mesa. Entonces me voy a Francia, ahí lo que descubrí fue un entorno completamente diferente al que yo he vivido en León, donde me tuve que adaptar a una dureza de baloncesto físico que yo no me esperaba, que creo que fue el primer shock que me encontré, y donde me tuve que enfrentar a mi primera lesión, o a la única lesión que he tenido larga, porque estuve 3 meses con una microfractura de la tibia, que me paró por completo y ahí yo creo que me hizo crecer como jugador profesional, saber cómo lidiar con eso fuera de tu casa, además, porque claro, mis 5 años había estado en León, que era mi casa. Yo tenía a mis padres, vivía con mis padres, de hecho. De Francia destacaría, como te digo, la dureza del juego. Creo que me sirvió para endurecer mi juego, ser mucho más físico, lidiar mucho mejor con el contacto. ¿Era más duro que la ACB entonces? Sí. A nivel físico sí, pero a veces era una dureza no bien entendida a nivel táctico. Es decir, mucho contacto previo a recibir el balón, pero era relativamente sencillo jugar sin balón, puertas atrás, cortes a la espalda, cortes por la cara, jugar con fintas y así, porque ese nivel físico lo que hacía era que había mucha gente que saltaba las primeras fintas, que te perdía en la cara, que presionaba mucho la línea de pase, pero que luego no eran capaces de reaccionar con la puerta atrás. Y bueno, a mí me vino muy bien en ese sentido. Los bumps, por ejemplo, yo no recuerdo trabajar mucho en ACB en aquella época, estamos hablando del año 98, trabajar mucho con bumps y ser disruptivo en los cortes y en los bloqueos y en los shuffle screens. No sé, había un montón de cosas que yo cuando llegué a Francia de repente las empecé a aprender y luego tuve la fortuna. Al equipo no le fue nada bien, pero a mí me vino bien porque a mitad de temporada más o menos vino Bosa Malkovich como entrenador. Y a pesar de que él no nos dirigía en los partidos, porque por un tema contractual él no podía dirigir partidos, durante la semana trabajábamos con él y yo aprendí un montón de cosas con él a nivel defensivo. Eso me vino muy bien. Y luego el país, un país que a mí me encantó. Siempre, ya pues Francia, fíjate, los franceses, a mí me trataron increíblemente bien, estuve muy, muy, muy a gusto y de hecho me habría quedado, si hubiera tenido alguna oferta interesante, me habría quedado a jugar en Francia casi seguro. Y luego me sirvió para conocer un país que me encantó, las ciudades, los paisajes, la gastronomía me volvió loco, me acuerdo que fue una experiencia alucinante. Los croissants, ¿eh? Bueno, de todo, los embutidos y eso que yo venía de León, los quesos, los patés, no sé, un montón de cosas. La repostería en general era una locura. Y, nada, la verdad que muy bien, muy bien. La etapa del año de Irán viene de algo completamente diferente. Eso sucede después de haber perdido la categoría, es la única que yo he descendido. Con Valladolid, sí. Ese verano fue duro, la verdad, fue muy, muy, muy duro, acabó de una manera muy fea. Y yo recuerdo decirle a mi agente que yo no quería jugar más en España. Digo, yo ya no quiero jugar más en España, así que digo, búscame algo fuera. Digo, y a ser posible en algún sitio, no recuerdo si le dije en algún sitio exótico o en algún sitio fuera de lo normal, pero fue algo por el estilo. Y tuve que esperar. Y más o menos en noviembre me llamó y me dijo, tengo una oferta que creo que puede cuadrar con lo que me pides. Es para jugar en Teherán. Y bueno, en ese momento me quedé en shock. Lo primero que hice fue averiguar cuáles eran las condiciones de seguridad, porque por desconocimiento puro yo no sabía cuál era la situación en Irán en aquel momento. Cuando supe que la situación era perfectamente normal y que era un país muy seguro, averigüé lo que pude acerca del club que me había hecho la oferta y no lo dudé. Y entonces me marché en diciembre. Recuerdo como curiosidad que fui en teoría yo me iba a unir al equipo en un torneo que se jugaba en Dubái, un torneo amistoso. Y cuando llegué allí, resulta que yo llegaba con un contrato que parecía no definitivo, sino temporal. Dependiendo de lo que pasara en el torneo, me quedaba o no me quedaba. El torneo fue muy bien y... ¿Lo ganasteis, no? Ese torneo ¿Cómo fue? ese torneo no lo ganamos. Yo gané el título al máximo anotador del torneo. No, al mejor jugador del torneo o en el quinteto, no recuerdo. Vale, eso era.
y nada, y me quedé con ellos y la verdad que estuvo muy guay. La experiencia en Irán a nivel básquet fue muy bien. Fui el segundo máximo anotador de la competición ese año. Ganasteis la Superliga, es decir, no os Ganamos, fue mal, no os fue mal. ganamos la Superliga iraní, ganamos el campeonato del oeste asiático, la WABA, que se llamaba, West Asian Basketball Association Championship, en Jordania, que también fue una experiencia brutal, jugar en Jordania contra equipos del Líbano, bueno, la verdad que estuvo muy bien, lo pasamos genial. Y luego el equipo me reemplazó para jugar el campeonato asiático de clubes porque se podía cambiar la configuración y para jugar contra los equipos chinos querían tener un roster más grande, entonces ficharon a un import, que en aquel momento ficharon a Jackson Broman, también que en paz descanse, para sustituirme y jugar con ellos el campeonato asiático de clubes. Pero la experiencia de nivel deportivo estuvo muy bien y yo creo que si no el año en el que más a gusto me he encontrado con el equipo, sí uno de los años en los que más a gusto me he encontrado con mis compañeros y con lo que era el grupo en el que yo jugaba. Me trataron desde el primer día como si fuera iraní, como si fuera uno más de ellos, me llevaban a sus casas, compartieron ceremonias conmigo, me presentaron a sus familias, no sé, la verdad es que me acogieron alucinante y conocí mucha gente que todavía mantengo en contacto a día de hoy como si fueran mejores amigos a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades de contactar a veces. Pero Irán fue un año increíble, que vamos, no lo cambiaría por nada en el mundo y donde probablemente también si hubiera tenido una oferta para continuar un año más me habría quedado. Claro, y todas esas experiencias ya te las quedas para siempre, lo que comentabas de gente con la que quizás no hablas tanto como otros compañeros del día a día, pero que sabes que con una llamada los tienes ahí y puedes estar charlando Sí. como si hubiese charlado ayer mismo, ¿eh? Sí. Además, gente con la que compartí un montón de cosas que tienen y que tenían una vida muy dura en Irán por las restricciones de la República Islámica, pero que sin embargo, ya te digo que a mí me tratan desde el primer día como familia y que son muy parecidos a nosotros. Muy parecidos. Muy bien. Y hablando de compartir, tengo una pregunta de Manu Peña, que ya pasó por el podcast y como escucha y sigue todas las redes y lo escucha todo y tal, siempre que hay algún invitado con el que ha tenido relación, pues me envía alguna pregunta. Y me dice, de todas las conversaciones que has tenido con Manu Peña, ¿con cuál te quedas? No sé si es porque hay alguna así muy, ¿sabes? Es difícil de decir porque hablamos tanto que hay veces que hablo más con él que con mi mujer casi. No, a ver, fuera de broma, con Manu es que hemos hablado desde hace muchos años, mucho es mucho, muchísimo. Conversaciones semanales, a veces cada día, cada 2 días. También es que Manu da para hablar, ¿eh? O sea, nosotros cuando grabamos Sí. el podcast estuvimos la hora que usamos grabando, pero te puedo decir perfectamente que antes estuvimos 40 minutos y al pausar la grabación estuvimos perfectamente otros, yo qué sé, ¿qué te diría? 45 minutos más, con la diferencia horaria porque entonces él estaba en China también. Entonces, Sí. grabamos en su noche. Era ya las 12 o la 1 de la noche y ahí seguíamos. O sea, es decir, que Manu da para mucho. No, yo mira, Un por saludo, elegir Manu. sí, otro. Luego hablo contigo. Por elegir 2, pero vamos, casi al azar. Yo creo que 2 que son importantes o que yo considero importantes. Una, te voy a decir 3. Una, la primera vez que hablé con él, que conectamos prácticamente al instante y estuvimos 2 horas casi hablando, y él no me conocía de nada y yo a él tampoco. La segunda, la conversación que tenemos cuando él me cuenta que tiene la posibilidad de poder ir a Zaragoza como asistente de Porfi en la ACB. Y la tercera, por lo que significaba pues, dar un paso en otra dirección después de estar en UK, donde tenía todo asentadito, con su trabajo, su familia, su mujer, su casa, su coche, bueno, un montón de cosas y tal, y de repente cambiar, pegar un volantazo y irse a España, persiguiendo lo que era su sueño, que era entrenar a la Liga CB. Y la tercera, la que tuvimos cuando él me contó que tenía una oferta para venir a China. Porque recuerdo que le dije, yo que les acuerdo, porque de hecho me lo ha dicho después, yo le dije que le iba a cambiar la vida. Le dije, independiente del tiempo que vayas a estar en China y en qué equipo estés, tus condiciones salariales y de trabajo, etcétera, esta es una decisión que te va a cambiar la vida. Y esta conversación la hemos recordado últimamente bastante porque, fíjate, después de la experiencia en China, les surge una posibilidad mejor, yo creo, para irse a Indonesia de primer entrenador y ahora está disfrutando de un reto alucinante en un país increíble,
que va para arriba y yo creo que está contento y yo creo que le ha cambiado la vida, sinceramente. Entonces me quedaría con esas tres, pero vamos, podrían ser cualquier otra porque hemos hablado de 10.000 cosas. Muy bien. Pues nada, oye, Manu, muchas gracias por la pregunta. Ya te digo, siempre está pendiente de todo lo que va saliendo del podcast. Vamos a volver a tu etapa como jugador porque hay un dato que yo lo he encontrado, de hecho creo que lo he encontrado en alguna de tus redes sociales, que no lo sabía y me sorprendió. Por ejemplo, tuviste el mejor porcentaje de triples de la ACB en las temporadas 2003-2004, 2004-2005 y 2007-2008. Y el porcentaje fueron 48,9, 48,4 y 50,7. O sea, me parece brutal. Yo no conocía estos datos y cuando lo vi dije, hostia, tío, es espectacular. Sí. ¿Qué me puedes decir a nivel de entrenador ahora? Porque, vamos, yo me encuentro con un jugador rozando el 50% en triples durante una temporada, que no, ya no estoy diciendo, por ejemplo, en Copa, que son 3 partidos, ¿no? No. O sea, en una temporada, un 50%, ¿dónde está el secreto? Yo ya no juego, ya me he retirado, pero o sea... No hay ningún secreto. Fíjate, además te voy a decir, yo con 16 años no era capaz de cruzar el campo de lado a lado botando a la izquierda y meter una entrada. Esto es literal, esto es verídico, es así. Y con 19 años yo no tiraba de 3 puntos. Cuando yo vuelvo de Juventud a Badalona, evidentemente en Juventud habíamos trabajado y tal, y yo tiraba de vez en cuando, pero yo no tiraba. Y recuerdo la conversación con el aquel entonces general manager de Baloncesto León, Ramón Fernández, que luego fue general manager del Real Madrid, de Fuenlabrada, etcétera. Y Ramón me lo dijo en una reunión en el despacho, me dijo, yo creo que puedes jugar en la Liga CB, pero si no tiras de 3 puntos lo vas a pasar mal para mantenerte en la Liga CB. O sea, por un año puede ser que estés un año, puede ser que estés 2 años, pero para mantenerte en la Liga CB, si no tiras de 3 puntos lo vas a pasar muy mal. Y yo tuve la fortuna de que ese primer año cuando llego estaba Xavi Fernández en León. Y Xavi Fernández el primer año en León y Harold Presley, que habíamos coincidido en el Juventud el segundo año, fueron mi guía un poco en cómo trabajar. O sea, yo sabía que tenía que tirar, pero fueron mi guía en cuanto a cómo tirar y qué pensar. Entonces, dentro de la mecánica que tiene cada uno y que yo le debo a Miquel Nolis, el entrenador de técnica individual por excelencia de la cantera del Juventud, todo lo que tiene que ver con mi técnica individual de base, a partir de ahí es trabajo. Y trabajo y luego un tema mental que eso ya viene más adelante, que yo lo identifiqué y que hay muchas cosas que tú haces como jugador profesional que no sabes muy bien el por qué, pero que las haces y luego cuando te retiras o cuando eres, digamos, o lo ves desde otro punto de vista, analizas el por qué. Claro, si eso quería preguntarte, ¿hasta qué punto la cabeza influye en el tirador? Bueno, influye muchísimo. Yo después, por ejemplo, lo he identificado lo escribí en algún sitio y creo que lo compartí en algún sitio no hace muchos años, lo que yo consideraba como el decálogo o las claves del tirador. Yo creo que hay una cuestión básica y es que el tirador funciona en base a energías. Yo no me consideré nunca un tirador puro. Yo me intenté considerar un jugador todoterreno, un all-around player y un jugador que intentaba hacer cosas diferentes en el campo, no solamente el tiro. Estoy muy contento, por ejemplo, el año de máxima anotación que yo tengo en la Liga ACB, que creo que fueron casi 16 puntos por partido. Estaba muy contento con mis 6 rebotes por partido, sinceramente. Claro. Porque hasta cierto punto, yo creo que el trabajar para coger 6 rebotes por partido, jugando en una posición de alero, siendo nacional, me pedía muchas veces más trabajo que meter 16 puntos, claro. Sinceramente. Quizá ahora se ve más porque el perfil ha cambiado. Claro, ahora hay muchos aleros o gente que podría estar jugando de 3-4, ¿no? Que, bueno, lo metemos como exterior, pero tiene una envergadura enorme, perfectamente podría jugar de 4. Entonces, quizás ahora es algo más común, ¿no? El ver aleros, ¿no? Como comentas, con 4 o 5 rebotes por partido. Pero claro, sí. No tanto cuando estabas jugando. No era tan habitual, ¿no? Por volver a lo del tiro, yo creo que todos los tiradores, insisto que no me definía como un tirador puro, pero si tuviera que definirme como tirador puro, todos los tiradores tienen como una batería. Si me sigues con el símil, esa batería se va descargando cuando tú fallas y se recarga con repeticiones. Me gusta. Con repeticiones en entrenamiento se recarga la batería para volver a tomar conciencia de que tu trabajo es el mejor valedor de tu capacidad para poder tirar en partido. Como decía Miquel Nolis, si no metes un 70% de tiros en el entrenamiento sin
sin la presión de partido, no puedes hacer ese tiro. Pues cuando luego haces eso, a mí lo que me da la valía de poder sentarme delante de mis compañeros y delante de mi entrenador y decirle yo esta me la tiro, es que yo tiro mucho en los entrenamientos. Este es mi trabajo, este es mi oficio, digamos, ¿no? Esa batería se recarga en partido mínimamente cuando metes. Si metes una, es como he recuperado un poco, pero si fallas las dos siguientes, la batería sigue bajando. La única forma de recuperar es con más repeticiones al día siguiente y lo antes posible mejor. Sin obsesionarte, sino, bueno, pues vale. Yo luego pensaba siempre, yo soy un tío que del 42%. Si yo soy un tío del 42% y fallo 3 ahora, pues hombre, por números significa que las 3 siguientes hay muchas probabilidades de que las vaya a meter, porque claro, si he fallado las 3 primeras y estamos hablando de que me quedan 7 y soy un 42, de las siguientes 7 voy a meter 4. Pues hombre, meter 4 y fallar 3, pues hay probabilidades de que las siguientes como mínimo meta 1 o 2. Y yo siempre estaba calculando con números de esta manera. Si yo de repente empiezo el partido y meto 2 de 2, yo no dejo de tirar, a mí me da igual. Si soy un tío de un 42, me puedo tirar otras 4, por ejemplo. Siempre estaba pensando en este sentido y nunca me obsesioné demasiado con mis porcentajes. Me obsesionaba más con tener buenos, o con buscar buenos tiros, buenas posiciones, tomar buenas decisiones y luego trabajar mucho en entrenamientos y focalizarme en que cada tiro era importante y que además cosas como, por ejemplo, yo no sé si todos los tiradores lo piensan, pero yo sé que lo hablo con mis jugadores ahora, tú como tirador tienes una responsabilidad de tomar ese tiro. Muchas veces se dice, el equipo está trabajando, ese es el mejor tiro que podemos encontrar y te lo tienes que tirar. O tíratela, ¿por qué? Porque estás abierto. Bueno, a veces cuando estás abierto no tienes que tirártela, tienes que buscar otra cosa, porque no es lo que necesita el equipo en ese momento, porque no eres el perfil idóneo para tomar ese tiro. Yo buscaba más cosas que me empujaban a tomar la decisión de tirar y yo respetaba mucho el trabajo de los bloqueadores. A mí me parece que alguien que está poniendo su cuerpo, que te está bloqueando continuamente, arriesgando no solamente las faltas en ataque, sino el físico para que tú tengas un tiro abierto, merece el respeto de tomar el tiro. Si yo estoy poniendo bloqueos continuamente, tú sales, estás libre y no la tiras, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? Dime que no vas a tirártela y no te bloqueo y sales corriendo y ya está. Claro, me estoy llevando aquí yo la hostia para que tú salgas solo, ¿eh? Sí, me juego las faltas en el ataque, ¿no? Claro. Que siempre los pibos te dicen, me estoy jugando la falta en el ataque y tú no te la tiras. ¿Para qué? ¿Por qué? Claro. Yo pensaba mucho en cosas de estas. Pensaba mucho en que el tiro más importante era el siguiente, sí, pero ¿qué tipo de tiro? No uno cualquiera. Pensaba que pensaba en qué daño psicológico hacía el siguiente tiro que hacía y cómo podía afectar a mi equipo y al equipo contrario el siguiente tiro. Intentaba buscar el momento idóneo, el momento clave para a lo mejor forzar un tiro o forzar 2 tiros seguidos. Siempre intentaba pensar en estas cosas, pero luego es verdad que no las identificas totalmente hasta que acabas, muchas veces hasta que acabas tu carrera y lo ves desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Yo me hubiera gustado saber muchas cosas de las que sé ahora para poder interpretar eso mejor. Claro. Ojalá pudiéramos volver después, volver a nuestra etapa de jugador cuando ya dejas de jugar y empiezas a aprender otras cosas desde fuera que podrías aplicar, pero claro, ya las piernas ya no acompañan igual. A veces sí, y otras veces me gusta, fíjate que este verano, gracias a mi hermano Carlos, he recuperado 80 y pico cintas VHS mías de cuando jugaba. Desde el inicio, desde mi etapa en Badalona con 16 años, desde el año 90. Eso hay que ir digitalizándolo, ¿eh? Las encontré una empresa que además trabajaron increíble y me digitalizaron todo y lo tengo todo ya en la nube y lo tengo todo en disco duro, está todo digitalizado y lo veo de vez en cuando. Y me gusta la inconsciencia de algunas acciones del Óscar Yebra de los primeros años de León, es verdad. Y luego no me gusta algunas de las acciones del Óscar Yebra más experto, más conservador, que a lo mejor pierdes frescura y tal, pero yo creo que es parte del proceso también, ¿no? Claro, tú mirándote a ti mismo en el esto diciendo, pero tira. Sí, tírala. Sí, exacto. ¿Dónde vas? Claro. Vas? Párate y tira, no penetres, no vayas al contacto. Claro, no vayas a chocar, hombre, que te van a dar. Exacto. Vale. Oye, en la temporada 2005-2006, si no me equivoco, fuiste subcampeón de Copa con Valencia contra el Tau por 80-85, o sea, muy, muy ajustado ese partido. ¿Qué recuerdas de esa experiencia, de ese subcampeonato? Porque al final, por desgracia, solo se recuerdan los campeonatos, pero es que, o sea, es decir, cuando ganas, ¿no? Y casi nadie recuerda
el subcampeón y llegar a una final de Copa o a una final de Liga, es que la diferencia son, en este caso, 5 puntos. Los 5 puntos hacen que la gente se acuerde de ti o que la gente se acuerde menos de ti. Del equipo me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas de esa experiencia, de esa Copa del Rey? Recuerdo llegar no muy bien a la Copa. No me acuerdo que no llegaba muy bien de forma o ya tenía algún problema físico, no llegaba muy bien de forma y que poco a poco, a medida que fue avanzando la competición, me fui encontrando cada vez mejor. Y me acuerdo de una final a nivel particular, a nivel individual, en la que me encontré muy a gusto, pero estuve muy desacertado en ataque. Muy desacertado. Creo que en el rebote estuve bien, no recuerdo los números, pero creo que estuve bien en el rebote, creo que estuve bien en defensa. Nos enfrentamos al mejor Baskonia de los últimos, no sé, Prigioni, Luis Scola, bueno, a un equipazo que además estaban en un momento de forma muy bueno. Y nosotros con un equipo que en teoría no teníamos tanto potencial por lesiones y por gente que había llegado ese año nueva, etc. Yo creo que hicimos un papel más que decente y llevamos el partido a un punto en el que, bueno, pues al final en ese tipo de partidos en una competición como la Copa del Rey se decide todo en 3-4 posesiones en las que hay un equipo que está acertado, otro equipo que no está acertado, tienes un tiro libre de la esquina y lo fallas y hacen un contraataque y la meten para abajo y el siguiente haces otro tiro no sé qué y ellos meten un triple y ¡buf! Desapareció el partido. Claro. Pero bueno, la sensación, yo venía de haber jugado 3 Copas del Rey con León en los primeros 5 años. Mis primeros 5 años de ACB tuve mucha fortuna porque jugué en esos primeros 5 años en León 3 Copas del Rey, jugué 3 veces competición europea y jugué 2 playoffs con un equipo muy pequeño. Pero claro, yo venía de jugar esas competiciones desde un punto de vista diferente. Claro. El equipo pequeño, pues a ver si da la sorpresa. Por ejemplo, a la Copa del Rey de Granada. Nos enfrentamos en el primer partido contra el TDK Manresa. El TDK Manresa que gana la Copa del Rey. Yo creo que nosotros veníamos de jugar bien y que ese partido podíamos habernoslo llevado. Ellos jugaron mejor los últimos minutos, se lo llevaron y luego acaban siendo los campeones de Copa. Pero siempre con esta sensación de somos el equipo pequeño, a ver si damos la sorpresa, a ver si damos guerra. Con Valencia, esa Copa del Rey fue un poco, bueno, somos uno de los grandes, tenemos potencial para ver qué pasa, para pelear. Lo hicimos bien, yo creo que en los primeros partidos y llegamos a la final, bueno, sabiendo que teníamos nuestras opciones. Entonces, no sé, creo que estuvo bien, o sea, como experiencia. Y el recuerdo que tengo es un recuerdo bueno, que me fastidia porque ya te digo que yo no tuve un buen partido en ataque y creo que podemos haber hecho un poco más en algún momento, pero un buen recuerdo. Muy bien. Te lo comentaba por eso, porque era el Tau de, bueno, de todas estos jugadores, ¿no? De estas estrellas y perder la final por 5 puntos, o sea, me parece un partidazo, la verdad. Y antes de quedarme sin tiempo, quiero que vayamos a 2004, a los Juegos Olímpicos de Atenas, porque no todo el mundo puede decir que ha jugado en los Juegos Olímpicos, esa experiencia debe ser espectacular, y menos todavía hay gente que puede decir que ha jugado con Pau Gasol, con Juan Carlos Navarro, con Calderón, con Felipe Reyes, con Carlos Jiménez, Rudy Fernández, Roberto Dueñas, ya que esto lo voy a decir todos, Rodrigo de la Fuente, Jorge Barbajosa, Jaume Comas, Iker Iturbe, y creo que ya no me dejo nada más, y el entrenador era Mario Pesquera. ¿Y tú? Al final caemos en cuartos contra Estados Unidos, pero es un 94-102, es decir, tienes que llevar a Estados Unidos a que te meta 102 puntos, son 8 puntos de diferencia, que al final lo que dices, ¿no? 2 balones aquí, 2 que metes tú, 2 que meten ellos, perdón, 2 que fallas tú, y se te van esos 8 puntos para llevarse el partido, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Primero, como Juegos Olímpicos, ¿no? Porque todo el mundo que va a unos Juegos Olímpicos dice que es una experiencia brutal, inolvidable, y que el ambiente que se respira allí no se respira en ningún otro sitio, ¿no? Eso uno. Y dos, compartir toda esa competición con jugadores que, bueno, ya hemos visto después lo que han llegado a ser. A nivel, digamos, evento, la ceremonia de apertura, sin duda, alucinante. Yo no he visto ni, probablemente, no sé, pero no creo que viva algo similar en mi vida. Si no recuerdo mal, ibas grabando, ¿no? Con una cámara. Sí. Bueno, es que salisteis unos cuantos. De hecho, creo que tengo la imagen, no sé dónde lo vi, creo que buscando información para preparar un poco la charla, creo que iba Calderón hablando por el teléfono, por el teléfono móvil, y tú ibas detrás con no sé quién más grabando todo con una cámara de estas, ¿sabes? Sí, Felipe, de las de aquella época. Claro, estas que se abría la pantallita así de lado y tal. Y me hizo mucha gracia, tío, porque iba todo el mundo como, quiero capturar esto de alguna forma, como sea, las cámaras, por teléfono y tal. Sí, Felipe Reyes estaba grabando prácticamente todo también, alguno más había grabando, no sé, la sensación esta de
no me quiero perder nada, ¿no? Pero claro, tampoco quiero dejar de grabar porque quiero guardar el recuerdo, pero luego quiero mirar al otro lado pero fíjate, y tú veías algo y luego veía a alguien que te decía, no, pero fíjate aquel y tal, y miras al otro lado. O sea, era como era muy abrumador, era una sensación muy especial y además, yo qué sé, un poco, pues eran los Juegos Olímpicos en Atenas, que era el origen de los Juegos Olímpicos en la historia, ¿no? Y se había creado un rollo ahí como muy épico, ¿no? De lo que significaba jugar los Juegos Olímpicos en Atenas, y llegábamos bien, con un equipo que estaba muy bien, veníamos de jugar una fase preparatoria de los Juegos que habíamos barrido, habíamos ganado no sé cuántas veces a Serbia, habíamos ganado a Argentina, muy fácil, el equipo estaba jugando muy bien, y la verdad es que, bueno, la sensación de que llegas a un evento donde está lo mejor del mundo, en todas las disciplinas, y donde crees que, de hecho, tienes la certeza de que eso es irrepetible. Hay gente que tiene la fortuna de jugar muchas veces Juegos Olímpicos o varias veces, pero yo sabía que era la mía, era la única. Además, me acuerdo hablarlo mucho con Jaume Comas, que los dos somos del 74 y hemos llegado a los Juegos Olímpicos con 30 años. Con 30 años, no como, claro, Pau llegaba con 24, Rudy llegaba con 18. Ya, es que... Y dices, nosotros esto aprovecha porque no hay más, ¿sabes? Vamos a quemarlo, ¿eh? Sí, esto no hay más. A nivel de equipo, pues eso. Pues darte cuenta, mirar alrededor y decir, estos son muy buenos. O sea, con 24 son muy buenos. Y esto no sé dónde van a llegar ellos ni dónde vamos a llegar nosotros, pero da gusto jugar con gente que son tan buenos. No solamente Pau y La Bomba y No, es que Rudy, claro. es que todos los jugadores que había en ese equipo eran jugadores muy buenos, de muchísima relevancia, con experiencia, con muchísima calidad en todas las posiciones, y pues un privilegio, o sea, una suerte. Yo siempre, alguna vez lo he hablado después con Mario Pesquera, eternamente agradecido a Mario y a la federación por darme la oportunidad de poder estar en los juegos y compartir vestuario con esta gente y con ellos, con los entrenadores y el staff. Y algo que marcó no solo eso, sino mis años posteriores, porque yo estoy en China y una de las veces que estoy en China también es porque ellos son conscientes que yo estuve en los Juegos Olímpicos y eso es importante para ellos también. Entonces, yo muy agradecido, muy agradecido. Y luego, el hecho de estar en la Villa Olímpica, o sea, solamente vivir en la Villa Olímpica y ir a comer a la carpa con atletas jamaicanos del 4% o ir con, no sé, con nadadores que ves por la tele, no sé, con gente de otras disciplinas que les ves siempre en la tele y que les tienes ahí al lado. Por ejemplo, un detalle, para mí fue muy especial compartir los Juegos Olímpicos con Manolo Martínez, con Manuel Martínez, que llamaban Superman, que era el campeón de lanzamiento de peso español durante 10 o 15 años. O sea, y Manolo es de León, como yo. Y nos conocemos desde que teníamos 13 años. Así que fue también muy especial compartir tiempo con él. De hecho, tengo una foto en algún sitio, él y yo hablando con la reina Sofía en aquel momento, en una visita que hicieron a la Villa Olímpica. Así que, no sé, muchos momentos especiales, la verdad. Claro, tienen que ser unos días de emociones muy intensas todo el rato, ¿no? Luego llegas a casa y es un bajonazo. Pero ¿esto qué es? Llegas a casa reventado. Además, yo fui a los Juegos Olímpicos con el dedo roto, con el dedo de la mano tiradora rota, y jugué toda la temporada de Pamesa Valencia ese año, de Valencia Basket ese año, con el dedo roto. Entonces, cuando llegué en verano, intenté descansar lo mínimo, ponerme a entrenar otra vez y hacer fisioterapia para tener el dedo medio decente para jugar toda esa temporada en Valencia Basket con el dedo roto y operarme en el siguiente verano, 10 días antes de que naciera mi hijo. Ostras, buena anécdota, ¿eh? Esto no lo sabía. Pues sí. En el partido del 7º y 8º puesto, que estoy buscando también, pues me lo encontré, Pau Gasol metió 37, que era su tope de anotador en la selección hasta el Eurobásquet de 2015, donde mete esos 40 contra Francia, pero yo personalmente no sabía que venía de aquellos Juegos Olímpicos, por el 7º y 8º puesto. O sea que... Fue una lástima. Yo no sé cuántas veces habrá habido un equipo que estuviese jugando como nosotros, que solo perdiera con Estados Unidos y quedara séptimo. Ya, sí, totalmente. Ganamos con mucha solvencia, no recuerdo marcadores, ganamos mucha solvencia a Serbia, ganamos a Argentina, ganamos a Nueva Zelanda más ajustaditos, que es el partido donde yo juego más, que jugué 10 minutos. Ganamos a China y Estados Unidos viene de perder. O sea, de hecho pasa de cuarto en el otro grupo, por eso se cruzan con nosotros. Claro. Y venían de jugar muy mal, con muy malas sensaciones y todo. Y llegaron contra nosotros y se hicieron muy bien y luego volvieron a jugar otra vez no muy bien en el siguiente partido. O sea que el único partido que jugaron bueno fue contra nosotros y fue el que nos dejó fuera de la lucha por las medallas.
De hecho, creo que Bueno, quedan terceros, que se llevan el bronce. Primero Argentina, si no recuerdo mal. ujú, Segundo sí, Italia. Y el bronce Estados Unidos, justo por lo que decías. O sea, no hicieron un buen campeonato. no, Y no, además ganasteis también, bueno, ya, como has dicho, a la Argentina que al final acaba campeona, pero también a la China de Yao Ming. Es decir, es que os quitáis de encima equipos muy potentes y llega a Estados Unidos, tiene el día y mira. a China le ganamos 2 veces en Hmm. la fase de grupos y luego en la lucha por el séptimo octavo puesto. A Argentina le ganamos en la fase de grupos, pero le habíamos ganado, no sé, dos En o tres preparación. veces como mínimo en preparación, en diferentes torneos por España. A Serbia te digo que le habíamos ganado muy cómodamente, habíamos ganado, o sea, íbamos muy bien, y jugando bien, no teníamos lesiones, todo muy bien. Y bueno, pues Estados Unidos, digamos que recuperó el nivel de. Yo siempre pienso, como entrenador, yo luego pienso en ese partido y yo creo que a lo mejor, igual me equivoco, yo creo que a lo mejor perder ese partido también le proporcionó una cierta experiencia a ese grupo de jugadores para afrontar competiciones a nivel internacional posteriormente. Sí. Yo creo que para poder ser campeón del mundo, campeón de europeos, para hacerlo bien en los Juegos Olímpicos, etcétera, tienes que haber tenido experiencias como la de ir muy, muy bien y de repente caer un día y acabar séptimo. Creo, Ujú. ¿eh? Sí, totalmente. Yo también lo pienso. Yo pienso que de este tipo de derrotas que hubieron en la selección es una de las razones por la que después pasó lo que pasó más adelante. Porque le ves las orejas al lobo, ¿sabes? Dices, ojo que ya hemos visto lo que ha pasado cuando hemos jugado bien y hemos tenido un partido no tan bueno. O sea que, Obviamente a mí me fastidia porque me hubiera gustado pillar una de las claro. medallas, pero bueno, Muy bien. estuve ahí y no, la verdad que no me arrepiento para nada, por supuesto, no, todo lo contrario, súper agradecido. Envidia sana me das, ¿eh? Ya me gustaría haber estado allí de utillero, aunque sea, para daros el agua. Yo habría ido de utillero también, o sea que Claro, no te imagínate. preocupes. Pues oye, estoy súper a gusto, pero se nos va acabando el tiempo y antes de ir cerrando, me gustaría que nos dieras la recomendación del libro y la película o la serie. Bueno, de series, a ver, yo veo muchas series, pero o sea, de temáticas absolutamente diferentes. Últimamente estoy viendo series coreanas que me hacen mucha gracia. Mm. Eh, Espero que tengan seri- subtítulos, si no, a mí se me va a seri- complicar. no, series, sí, sí, con sentido, pero de esas no voy a recomendar porque es un poco fricada eso. Pero obviamente yo creo las típicas, ¿no? The Wire, yo creo que es una de las series que desde siempre que más me gustó. Mm. Juego de Tronos, que me gustó mucho. Ahora estoy empezando a ver que no la había visto y sé que es un sacrilegio, pero estoy viendo Breaking Bad. Yo aquí te Y voy a confesar una cosa. Vi Breaking Bad, no sé por dónde vas, hasta el capítulo de la mosca. Creo que se llama La Mosca, sí, el capítulo. Y ahí dije, bueno, hasta aquí. hasta aquí, ¿no? Me van a matar, o sea, yo no sé si hay gente muy, muy fan de la serie o tal, pero cuando vi el capítulo de la mosca dije, ya, o sea, cerré y nunca más, y esto es 100% verídico, nunca más he vuelto a recuperar la serie desde que vi ese capítulo. Pues yo la he empezado a ver prácticamente ahora, así que cuando llegue a la mosca me acordaré de ti. Me envías Yo, un mensaje de lo he superado. con el tema de las recomendaciones, soy muy, muy cauto. Es decir, yo me como, o sea, quiero decir, soy consciente, me como muchas, muchas cosas. O sea, me veo muchas series que no las recomendaría a nadie, pero me gusta ver series y luego digo, pues bueno, pues me lo pasé bien o me entretuvo y ya está. Hmm, Veo series españolas, veo de todo tipo, la verdad. muy bien. Y en cuanto a libros, pues un poco parecido también, ¿no? Leo mucho, suelo leer mucho en castellano y en inglés, están en las dos. El último que estoy leyendo en castellano se llama Espía y Traidor, que es de Ben McIntyre, que es la historia de uno de los espías más famosos del mundo, que era un doble espía que pertenecía a la KGB y luego trabajó para los británicos mucho tiempo, que me está gustando, la verdad, bastante. Y luego en inglés, pues yo qué sé, por decirte alguno de lo que tenga por aquí, pues Range, por ejemplo, Range de David Epstein, que es un libro, como digo yo últimamente, estos que te ayudan a pensar de una manera más clara y con una perspectiva un poco más amplia a la hora de tomar decisiones. Muy bien. Pues ahí quedan estas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que si os ha gustado, suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios. Os animo también a darle a like o 5 estrellas, a compartirlo con cualquier persona a la que le guste el baloncesto y creáis que pueda disfrutar oyendo esto y así, de paso, me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Óscar, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por compartir todas tus experiencias conmigo, con nosotros, con toda la gente que lo escucha. Y nada, ya sabes que siempre que quieras va a haber aquí
una taza de café preparada para ti. Pues magnífico, te lo agradezco mucho, soy muy cafetero. Nada, un rato muy agradable, encantado de pasarlo contigo y de compartir como dices. Y nada, pues hasta la próxima. Por aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Óscar, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.